Muy buenas tardes a todos, son las 3:10 hora Bogotá, es decir, 4:10 hora Nueva York. Hace aproximadamente 10 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual vamos a grabar nuestro cierre diario del mercado. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. El día de hoy, interesantes datos, sobre todo en materia inflacionaria para Estados Unidos y también en materia de empleo. Una de las cosas que más llaman la atención, no solo para meterle presiones inflacionarias a Estados Unidos, sino a nivel mundial, es que las autoridades chinas cerraron el tercer puesto, el puerto más importante en China, precisamente por todo este tema del coronavirus. Entonces, definitivamente hay un problema en la cadena de suministros que aún sigue afectando en general a todas las economías, y esto es bastante peligroso, no solo, como les mencionaba, para la inflación en Estados Unidos, sino para la inflación en general. Vayámonos directamente al calendario económico el día de hoy. Tuvimos unos datos en relación a el Reino Unido bastante interesantes. Por una parte se presentó el PIB en su variación trimestral, muestra un crecimiento, y en su variación anual también muestra un crecimiento notablemente, perdón, creciendo desde cuotas negativas hasta una cuota positiva bastante importante el día de hoy. Eh, por otra parte, importante mencionar, las solicitudes de beneficio por desempleo es la tercera vez que ya se reducen contra el respecto al dato anterior, pero sigo recalcando que el dato es realmente, la variación es realmente poca, entonces no, la verdad, difícil, digamos, que presentar algún tipo de conclusión específica acerca del sector del empleo cuando los datos en realidad no se mueven muchísimo. Adicionalmente a eso, igualmente en Reino Unido obtuvimos los datos de producción industrial, manufacturera, perdón, y industrial. La producción manufacturera en general se ubicó en una cuota positiva, por lo menos en su variación anual. Tiene una superación bastante importante respecto a lo que el mercado estaba previendo. Y por otra parte, la producción industrial sí se queda bastante rezagada respecto a lo que el mercado estaba pensando. El PIB, el Producto Interno Bruto, en general para el Reino Unido, como les venía explicando, se ubica en una cuota positiva. Entonces, en general hay un panorama mixto en Reino Unido de que hay crecimiento, pero hay sectores específicamente que aún les falta bastante por continuar creciendo y por recuperarse con respecto a lo que pasa en términos de coronavirus. Adicionalmente, tengo que mencionar todos los datos inflacionarios que hubo hoy en relación a Estados Unidos. Se presentó el IPP base y el IPP normal. El IPP base se ubicó en una cuota del 1% contra lo esperado del mercado. No se reduce contra el dato anterior, y también sucede contra el IPP, perdón, en su variación normal. Bastante preocupante este dato, sobre todo porque pues hay presiones inflacionarias que esperamos que comiencen a disminuir a lo largo del año, según el banco, según la Fed lo anunció, es lo que se esperaría. Eso sí, tengo que recalcar que la inflación no está creciendo al mismo ritmo que crecía hace un par de meses. Eso sí es bastante claro. En general, todos los datos inflacionarios indican una tendencia alcista del costo en general de los productos y servicios en Estados Unidos. Como les menciono, también preocupa bastante el tema de lo que está pasando en China, que lo mencionaba al inicio. A pesar de eso, como pueden ver, hoy los mercados en general se ubicaron en una cuota positiva. No, definitivamente el mercado ya está alejando ese miedo que tenía hace unos meses muy presente respecto al tema inflacionario, y pareciera que no les está importando, y que lo que realmente importa son cuáles van a ser las decisiones em, de parte del Banco Central o de parte de la Fed que vayan a venir a lo largo de este mes. El panorama hoy en cuanto a Forex, hay que mencionar que el rand sudafricano se movió el día de hoy, particularmente en un terreno negativo. Por ejemplo, contra el dólar americano se depreció un 1%, contra el euro también un 1%, y contra la libra esterlina un 1%. De hecho, de no ser por la gran pérdida de valor por parte del rand sudafricano, en general no habría mucho que resaltar el día de hoy. De hecho, el panorama es muy poco claro el día de hoy en cuanto a Forex. Podemos ver que el dólar americano mayoritariamente se comportó positivo. Sin embargo, observamos que divisas como el rublo ruso o la lira turca se apreciaron bastante bien contra el dólar americano. Un panorama muy similar en el euro. De hecho, casi que es el mismo, no hay mucho que
mencionar. Por otra parte, la libra esterlina mayoritariamente se comportó hoy negativamente, igual que el franco suizo, un comportamiento bastante general. El dólar canadiense se ubicó en un terreno mixto el día de hoy y hay que mencionar que el gran ganador del día de hoy, de lejos, es el yen japonés, se ubicó bastante bien, y el gran perdedor, habría que mencionar al dólar australiano y el dólar neozelandés, pero en general las variaciones no superaron el 0,6%, a excepción de las variaciones que tienen que ver con el rand sudafricano. Si nos vamos a materia de renta variable, como les mencionaba, a pesar de el tema negativo en cuanto a la inflación en Estados Unidos, en general nos ubicamos en un terreno positivo. El S&P 500 hoy llegó a máximos históricos y el DAX alemán, hay que mencionarlo, sigue avanzando con firmeza. Ya desde hace un tiempo rompió un soporte muy importante que se marcó en los análisis de finanzas trading y desde entonces ha tenido un crecimiento bastante interesante. El día de hoy creció un 0,70%. El Dow Jones se ubicó en una cuota casi que sin pérdidas ni ganancias. El Nasdaq se ubicó en una apreciación del 0,43, el S&P 500 0,29 y el IBEX 35 también tuvo espacio para crecer el día de hoy. Como pueden ver en materia de índices, por lo menos Forex, el índice dólar en una apreciación muy ligera y el índice euro también. Por otra parte, el small cap de pequeñas empresas para España cae junto con el Hansen, que el día de ayer tenía un muy buen comportamiento. Em, el día de hoy, las materias primas en general, podemos observar un comportamiento mixto. Hay que mencionar, por supuesto, la caída, la gran caída que tuvo la plata el día de hoy de 1,23 y las muy ligeras apreciaciones con las que el oro se ha manejado desde hace ya un tiempo. Por otra parte, también cae bastante fuerte el gas natural y una precisión en una menor proporción, una depreciación en una menor proporción fue el papel del petróleo Brent, el papel del WTI, que siguen ahí luchando por mantener la cuota de los $70. Vamos a ver cuál va a ser la posición respecto a la OPEP con el transcurso de esta semana y la siguiente semana, pero en general el panorama, por lo menos en petróleo, es bajista, ligeramente bajista esta semana. Si nos ubicamos en el resto de materias primas, sobre todo materias primas agrícolas, el café, el maíz, el trigo, el azúcar y el algodón se apreciaron bastante bien el día de hoy, sobre todo el trigo con una precisión del 3,34%. Si nos vamos al terreno de criptomonedas, en general cerramos el día en una cuota negativa. La primera vez que observamos un comportamiento negativo desde hace aproximadamente una semana, donde los mercados de criptomonedas tuvieron el espacio para crecer bastante fuerte. Aparentemente el rally alcista se frenó con unos niveles de resistencia importantes, pero no por esto estemos seguros que se comience un terreno negativo en las criptomonedas. Vamos a ver cómo avanza el mercado, pero recordemos que siempre que en general el panorama ha sido bastante positivo para las criptomonedas. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading, un saludo y no me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través del portal de Scoring Financial. Un saludo, hasta luego.